Y ojo a los datos sobre población del último informe del Instituto Nacional de Estadística. Nacen menos niños y mueren más personas. La natalidad cae aquí en las islas, se desploma un 4% con 0,86 hijos por cada mujer, la cifra más baja de todo el país. En cuanto a la mortalidad, los fallecimientos crecieron un 9% en nuestro archipiélago. La esperanza de vida se queda por debajo de los 82 años. Y otro dato curioso que deja el informe es la cifra de bodas. El año pasado hubo un 20% más de enlaces nupciales en todo el país. Estas son las cifras, pero detrás de ellas hay una explicación y sobre todo un impacto. Ese impacto, ¿qué impacto puede tener estos datos en nuestro modelo como sociedad? Pues todas esas dudas las resolvemos con José García León, que es profesor emérito de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Antonio. Bueno, profesor, empezamos hablando de la natalidad, de los nacimientos. Aquí en Canarias cayó el año pasado un 4%, a nivel nacional fue un 2,4%, porque esa caída más acusada aquí en el archipiélago. Hay causas que vienen desde el pasado, ¿no? Desde los años 70 del siglo pasado, la natalidad en Canarias ha ido descendiendo, ha ido cayendo de una manera pues muy notable, de modo que desde hace ya 6 años la natalidad de Canarias está por debajo de la media española. Eso nunca había ocurrido. Hemos sido tradicionalmente una región natalista junto con Extremadura, Andalucía y Murcia, y desde los años 70 hemos empezado a caer y el resultado actual pues es un resultado que nos sorprende a los que hemos ido viendo esa evolución. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? Canarias es también la región que tiene pues unos salarios más bajos, unos índices de desempleo muy elevados, ¿no? Que a pesar de la mejora que se ha ido produciendo en los últimos meses de este año, pues sigue siendo alta, sigue siendo elevada, ¿no? Entonces esto prolongado en el tiempo pues ha hecho que la sociedad sea una sociedad que tiene dificultades económicas notables, ¿no? Dificultades de la gente para marcharse de su casa, para independizarse, para formar su familia, etcétera, y ha ido creando un modelo sin hijos, un modelo con un hijo como muchos, ¿no? Y una parte importante de la gente retrasa, o de las mujeres retrasan la edad para tener hijos, con lo cual todo sumado pues ha ido haciendo que la natalidad descienda enormemente, de manera muy llamativa, ¿no? A lo mejor así a bote pronto a la gente no le preocupa que cada vez haya menos nacimientos, pero ¿qué peligro tiene a medio y largo plazo que cada vez nazcan menos niños? Pues muchos peligros, por llamarlos así, ¿no? Es una sociedad, va a ser una sociedad diferente. El primer factor que va a ocurrir o está ocurriendo ya es el envejecimiento de la población. Cuanto menos nacimientos, pues la población anterior, de las generaciones anteriores, es más abultada y por tanto, en términos porcentuales, queda en resalte, con lo cual la población se envejece, ¿no? Ese es el primer término. Y luego, a largo plazo, pues va a ocurrir que habrá mucha gente que viva sola, sí, no han tenido hijos en el momento de tener hijos, ¿no? Canarias además es una región que tiene una tasa de nupcialidad muy baja, la más baja del país, y el mayor índice de rupturas matrimoniales, con lo cual la soledad es una de las cosas que está ahí a la vuelta de la esquina, ya está ocurriendo, ¿no? No tener hijos y la ruptura de las parejas, ¿no? Por tanto, pues el futuro no es muy halagüeño ni globalmente para la sociedad ni individualmente para las personas que siguen esa trayectoria, ese camino, porque además esa fórmula acaba siendo una especie de patrón de modelo económico. Ya lo normal es que la gente no decida tener hijos o decida hacerlo mucho más tarde, ¿no? Nos hemos, digamos, también acostumbrado a no tener hijos a pesar de, además de los problemas económicos que tiene la sociedad. Ese envejecimiento de la población también, esa soledad, al final entiendo que acabará impactando, por ejemplo, en los sistemas sociosanitarios, también en el sistema de pensiones. Este es uno de los riesgos que tiene, que cada vez nazcan menos niños y la población esté más envejecida. Efectivamente, sí, sí. Claro, está ocurriendo ya, está ocurriendo ya, y las, digamos, renovaciones que se están haciendo y los cambios para intentar que las pensiones se mantengan en el paso del tiempo, pues es una consecuencia de ello.
ello, ¿no? Y Canarias en ese aspecto ha llegado un poco más tarde, pero los procesos son inexorables y va a ocurrir exactamente lo mismo en el archipiélago que lo que ha ocurrido en el resto del país, ¿no? Los sistemas de ayuda, los sistemas de dependencia, todo esto que es necesario para una sociedad envejecida, pues son insuficientes, ¿no? En el caso de Canarias incluso, pues están en peor situación que en el resto del país. Tenemos además, como consecuencia de todo esto, pues una esperanza de vida menor que la del conjunto del Estado, ¿no? Tenemos 1 año y medio por debajo de la media española. 1 año y medio repartido en tanta población es un montón de años de vida. ¿Por qué esa esperanza de vida es menor aquí en Canarias que en el conjunto del país? Porque siempre hablamos de lo maravilloso y estupendo que es vivir en Canarias por nuestro clima, por nuestra gente, y sin embargo la esperanza de vida es menor. Claro, esos son factores, digamos, que están muy bien para el turismo, para que la gente venga. Sí, para vender la tierra, ¿no? Claro, pero lo que ocurre realmente es que tenemos un índice de pobreza mayor, un desempleo más alto, como decía antes, un problema de salarios bajos, etcétera, etcétera, y todo eso, y además una cuestión importante, Canarias es, al contrario, una región con un enorme índice de obesidad dentro del país, ¿no? Y claro, todos esos factores hacen que el cuidado de la salud, una salud con problemas también en términos generales, etcétera, etcétera, lo cual repercute en la vida que las personas llevan, ¿no? Por tanto, nos morimos más, en el caso de Canarias primero, que en el conjunto del Estado. Hay regiones que tienen pues unos índices de esperanza de vida mucho mayores, como son las regiones más ricas de España, ¿no? Por ejemplo, País Vasco, Navarra, que tienen esperanza de vida pues 2-3 años por encima de la media de Canarias, ¿no? Canarias tiene una situación, además, con un índice de pobreza importante que hace que pues nuestra esperanza de vida sea menor, ¿no? Morimos antes, pero también morimos más. La mortalidad creció más de un 9% el año pasado en las islas. Fallece más gente aquí en Canarias, incluso respecto a la media nacional. ¿Por qué está ocurriendo esto? No, esto seguramente se debe a que hubo una gran mortalidad en la época de la pandemia, muchos, ¿no? Digamos que murió muchísima más gente de la que debería haber muerto, así en términos estadísticos, y bueno, pues llevábamos un tiempo que digamos que los que se habían muerto, bueno, pues eran muchos, la gente más vulnerables, los que tenían más problemas sanitarios, ¿no? Y entonces se disminuyó la mortalidad. ¿Y qué ha ocurrido ahora? Que hemos recuperado ese proceso, ¿no? Y por eso ha habido un aumento, ¿no? Pero el próximo año seguramente se regularizará, ¿no? También ha llamado la atención de este último informe del INE el número de bodas en España, que creció un 20% y fue la cifra más alta desde el año 2008, y además quienes se casan ligeramente lo hacen antes. ¿Esto cómo se explica? No sé si tiene que ver, profesor, con el hecho de que a lo mejor en plena pandemia 2020-2021 se aplazaron, se pospusieron muchas bodas por las restricciones, o si hay otros factores que explican este hecho. Yo creo que ese es uno de los factores importantes, ¿no? Lo que ocurre ahora es que la gente vive en pareja y se casa después. Ese es uno de los factores explicativos de la elevada edad a la que la gente se casa, ¿no? 30 y tantos, casi 40 años los varones, ¿no? Eso, digamos que no es un indicio del nuevo matrimonio, la nueva pareja, ¿no? Sino que, bueno, la gente se acaba casando, si le parece bien, primero forma pareja y se casa más tarde, ¿no? Entonces eso tiene que ver. Y es verdad que ahora, pues digamos que hay muchos que se han animado, ¿no? Pero aún así la nupcialidad en España es baja, es muy baja. La mayor parte de la gente ya, o una parte importante de la gente, ya no se casa, forma parejas, ¿no? Incluso las estadísticas estas últimas del INE nos indican que ya más de la mitad de los hijos que nacen en parejas de hecho, no en matrimonios formales, ¿no? Con lo cual quiere decir que se ha ido produciendo un cambio total de la sociedad española. Sí. Pues José León García, profesor emérito de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender mejor este informe de esta realidad poblacional de nuestro país y también de Canarias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día.